Bienvenidos a Stop Próximo Aeropuerto. Buenos días, damas y caballeros. Soy su capitán y en nombre de toda la tripulación les doy la bienvenida a bordo. Relájense y disfruten del programa. Programa en el que todos los domingos a las 11 de la mañana conocerás que en la actualidad los aeropuertos se han convertido en ciudades aeroportuarias, en el que trabajan miles de personas. Podrás conocer su historia, sus cifras, sus servicios, entre muchas otras cosas, y todo lo que podemos visitar y disfrutar en la ciudad donde se encuentra el aeropuerto. ¡Despegamos! Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos todos? ¡Qué alegría! Ya estamos empezando un nuevo programa de Stop Próximo Aeropuerto. Aquí acabamos de aterrizar. Alicia y Nuria están poniéndose sus cosas. Nos hemos encontrado en el aeropuerto con un grandísimo colaborador que le hemos cogido la oreja y le hemos dicho, venga, te vas a apuntar al programa y vas a estar con nosotros porque nos va a aportar una faceta diferente en el aspecto, digamos, aeroportuario, pero que es importante porque a su manera hace difusión de este mundo. Querida Alicia, buenos días. Buenos días, ¿qué tal te trata la vida? Yo te veo estupendo. Sí, no hay nada como tener buena gente alrededor que tiene. Hombre, ojeras no tienes, tienes un aspecto estupendo, siempre con ese colorcito morenito, la sierra. Claro. Paseillo, o sea... Mantengo fachada cartón piedra. No todo, que uno aquí en plan moreno agromán, que sales a la calle y se te marcan las mangas, no, Sí, muy sí, mal, sí, no, sí. muy Ahí. mal. Por ese lado muy mal, Luis, muy mal. Pues muchas gracias por tus amables. Tú también estás sensacional. Gracias. Nuria, buenos días. ¿Qué Buenos tal? días. ¿Cómo van tus...? ¿Tienes algún minuto libre? Porque en cualquier momento siempre te veo activa. No Sí, paras sí. para nada. Tengo algún tiempo libre que intento disfrutarlo también. Vale, O sea, estupendo. pero sí, o sea, que nos dejas algo para los No. demás. Dejo algo para los demás. Lo reparto. Muy bien. Y nuestro invitado que hemos pillado es Coque del Olmo, fotógrafo. Luego nos explicará perfectamente qué consiste su especialidad fotográfica. Bienvenido, Coque, a nuestra familia, a nuestro programa. Y espero que lo disfrutes el programa. Pues muchas gracias, Luis. Cosme. Cosme, perdón. Cosme. No eres el primero al que le pasa, no te preocupes. Efectivamente. Este nombre me encanta. Gracias. Lo Se que ve que a fue- mis padres también. Tengo un interés enorme en escucharte porque me parece tan original y en esa vida hacer cosas originales es muy difícil. Muchísimas gracias. Vamos a ver, vamos Da a ver. gusto venir aquí. Vamos a verlo. Sí. Antes que de todo esto, como siempre, vamos a saludar y a hacer una mención a nuestra querida consultoría aeronáutica ECA3, que donde ya saben ustedes se diseña, planifican, ejecutan todos esos proyectos estratégicos de alto nivel. La música, nuestros compositores y productores del Pino Bros, con su canal de YouTube, @delpinobros. Y hoy, a Nuria ya la hemos comentado, y a Cosme del Olmo también. Y, señores, importante, damos el campanazo de salida a la revista A21, como ya dijimos, a la Rosario Avilés, y inauguramos sección que se llamarán los 5 minutos de Rosario Avilés, que en cada programa nos irá contando su punto de vista de los temas que hablamos aquí, pero desde el punto de vista desde México. Esto me encanta porque así yo recupero mi acento, ¿ya ves? Porque, claro, llevo aquí casi toda mi vida, pero gracias a este oficio radiofónico y de los oyentes, dicen, no quieras hablar como los españoles, tú aguarda tu acentito. Pues ahora con esta colaboradora, imagínate, voy a estar tremenda, o sea, se los aviso, ¿eh? Mi No podemos acento va a perder ser nuestros acentos, terrible. no podemos perderlos. Exactamente. Vamos a ver, no se puede quejar Alicia, porque también tenemos nuestro técnico, también mexicano. O Es sea cierto, que, un día le tenemos que invitar aquí para que Lalo aquí nos cuente de algunas cosas que le acaban de pasar en la vida, ¿verdad, Lalo? Dice que sí. De parte de todo el equipo le felicitamos porque acaba de ser papá. Exactamente, felicidades, Enhorabuena. una niña bien linda. Muy bien. Hoy vamos a hablar
de un aeropuerto, nuestro próximo aeropuerto, curiosísimo. Un aeropuerto que es el primero y único en Europa que existe con esa actividad. Y que en el mundo hay poquitos, muy poquitos, ¿verdad, Nuria? Cierto, es muy característico además. Exacto. Y es un aeropuerto sin pasajeros. Sin o sea, tiene pasajeros. características de un aeropuerto sin pasajeros. Y entonces dirán ustedes, bueno, ¿y a quién se le ocurre hacer un aeropuerto sin pasajeros y en este próximo aeropuerto por qué vamos a hablar? Y sobre todo que se llame aeropuerto, porque claro, tú dices aeropuerto, no hay pasajeros, pues entonces pues, llámale, no sé, taller de mantenimiento, No, espacio pero hay aviones. Aeronáutico, yo qué sé. Pero hay aviones, entonces... interesante, mira. Claro, aero y puerto. O sea, Claro. es decir, los aviones llegan, pero llegan a un aeropuerto donde se les van a servir de estacionamiento, de mantenimiento, de desguace, de pintura, de todo. Y estamos hablando del aeropuerto de Teruel-Caudé, que es conocido bajo el nombre comercial de Plataforma Aeroportuaria Teruel Plata. Es relativamente joven porque está en servicio desde febrero de 2013 y es un aeropuerto de titularidad pública. Está en la localidad de Caudé, término municipal de Teruel, en la provincia de Teruel, comunidad autónoma de Aragón del Reino de España. Eso para que digan algunos que Teruel no existe. Teruel existe y existe siempre. Lo que pasa que yo creo que son tan peculiares, modestos, que siguen haciendo sus cosas, siguen teniendo sus valores que son maravillosos, pero señores, efectivamente no solamente existen gracias al pasado, sino que están en primera línea de toda la tecnología. Su primer director general es Alejandro Ibrahim Pereira y el aeropuerto se asienta sobre las instalaciones de la antigua base aérea de Caudé del Ejército del Aire, que obviamente se quedó obsoleta y entonces se vendió al Ayuntamiento de Teruel y el cual, conjuntamente con la Diputación General de Aragón, son los que se les ocurrió montar este aeropuerto y fueron los promotores del proyecto. Ya en 2007 crean, previendo todas estas cosas, crean un consorcio que le llaman el Consorcio del Aeropuerto de Teruel, de entidad pública, en el que la participación es un 60% de la Diputación General y un 40% del Ayuntamiento de Teruel. Es un lugar idóneo para actividades aeronáuticas y para el almacenamiento a largo plazo de aviones. Y dirán ustedes, ¿por qué es idóneo? ¿Por qué Teruel? ¿Por qué esas cosas? Pues, señores, por el clima, porque tiene unas condiciones excepcionales. Es una cosa súper particular esto, o sea, resulta que para tener un lugar de mantenimiento de aviones tiene que ver el clima. Sí, porque efectivamente, como antes a micro cerrado nos comentaba Nuria, la humedad es importante para que no exista y en Teruel pues tienen un clima seco que es semidesértico, con más de 252 días de sol al año. Increíble. Bueno, igual que Bélgica, que ahora Cosme nos va a contar mismo, cómo sí. sobrevive con las nubes belgas. No, pero ahí bueno. sobreviven los mejillones, gracias a los mejillones a las patatas, nada más. Pero bueno, entonces en 2020 ya se produce un evento importante, desgraciadamente, que es debido a la pandemia de COVID-19 en el año 2019, y ya encima ahora como remate en el 2026, debido a la guerra de Irán, hacen que el aeropuerto de Teruel se convierta en el refugio ideal, por lo que hablamos, gracias a esas instalaciones puramente dedicadas al mantenimiento de las aeronaves. No crean ustedes que entra un avión pequeñito y tal, no, tiene una pista nueva de construcción de casi 3.000 metros de largo, una plataforma de mantenimiento de aeronaves de 100.000 metros cuadrados y una plataforma de estacionamiento de 120 hectáreas, que es la mayor de Europa. Increíble. La pista permite el despegue de vuelos suborbitales. Cuenta con una zona industrial de 33 hectáreas para la implantación de empresas.
Luego hablaremos en las cifras y datos con Alicia, que nos lo comenta siempre también, lo que representa tener ese aeropuerto para no solamente la ciudad, para la comunidad e incluso para España, el prestigio que nos está dando tener un establecimiento como esto, vamos, un aeropuerto. Pero además veo que dispone de más servicios, ¿no? O sea, increíble como un aeropuerto que no es el aeropuerto convencional, tiene una escuela de vuelo, tiene servicio helicóptero medicalizado, ensayos de vuelo, aviación general, bueno, tantas cosas, ¿no? Sí, porque lo han creado con una visión visionaria, y valga la redundancia, de futuro, hasta el punto de que, luego lo comentaremos, aquí también, cuidado, es también aeroespacial, o sea, que estamos hablando, ahora están haciendo un hangar increíble pues para cepelines y naves aeroespaciales en su futuro, que eso, pues si ya de por sí en estos momentos es el más importante de Europa, imagínate con la labor que están desarrollando, se pueden convertir efectivamente en una insignia mundial. No hablamos de esto, porque además en septiembre van a empezar la obra de la segunda planta de reciclado de aviones y estará operativa, pues, contamos a finales de septiembre, o sea, a finales de año estará a full, y esa misma obra prevén que un ingreso de 17 trabajadoras simplemente para ese tema. Y bueno, también tienen, dentro de todos los servicios que tienen, el sistema de aeronave pilotada remotamente, en fin, que señores, de verdad... Han hecho un lugar que yo creo que, bueno, una pena la situación que estamos viviendo, pero que nunca pensaron que se fuera a utilizar en una situación como la que está sucediendo ahora a nivel mundial, ¿no? No, bueno, les despertó, como hemos dicho, el COVID fue lo que les hizo pensar que efectivamente reunían unas condiciones, ahí vieron que tenían estas condiciones, luego Rosario nos va a contar desde México precisamente la equiparación que pueden existir en México de parecidos, si hay o no hay. Y bueno, dentro de esos datos, Alicia, estábamos hablando de el empleo que genera. Luego también Nuria nos explicará, como siempre, en la sección de código esto próximo aeropuerto, pues vamos a ir declarando, como dijimos en su momento, cada semana un diferente empleo que se puede generar, más todo lo que hay, de la mano de Nuria. Es interesante esto, perdona Luis, que ver como un lugar que de repente cierra los ojos, dice, es un aeropuerto que no es un aeropuerto, pero sí es un aeropuerto. Y claro, y en ese lugar hay 11 empresas instaladas de forma permanente. Al ser un hub industrial aeronáutico, el personal requerido para trabajar en ese tipo de aeropuertos tiene que estar centrado en la gestión, en la regulación y en la coordinación del aeropuerto. Y claro. Además, ¿Cómo está dividido todo esto, no? Pues el personal directo del aeropuerto, que es un consorcio, luego la plantilla propia que gestiona el aeropuerto. Claro, ese es el empleo directo. Que es pequeña, exactamente. O sea, tiene la parte de personal directo y el empleo indirecto, donde la mayoría del empleo no es del aeropuerto en sí, sino de las empresas aeronáuticas dentro del recinto, ¿no? O sea, es riquísimo todo lo que pasa ahí, porque económicamente a Teruel esto le viene de maravilla, ¿no? Pues sí, efectivamente, porque como tú muy bien decías, y en eso lo sabrá, de empleo indirecto, o sea, vamos a ver, de lo que tú comentabas del directo, lógicamente pues es la dirección, administración, seguridad operacional, operaciones aeroportuarias, ingeniería en navegación aérea, luego el mantenimiento, obviamente, medio ambiente, desarrollo e innovación, I+D, y los técnicos aeronáuticos, ¿no, Nuria? Es más o menos lo que se requiere desde dentro, es decir, ¿no? Sin contar con el indirecto, que el indirecto, lógicamente, ahí ya vas a la especialidad de la aeronáutica. Esa puede ser en aeronáutica industrial,
¿Qué especialidades hay? ¿Mantenimiento de aeronaves? No solamente mantenimiento de aeronaves, y hablando de ese empleo directo del que estábamos hablando y que estaba Alicia listando un poco las diferentes empresas que hay, principalmente mantenimiento, o sea, los técnicos de mantenimiento aeronáutico, ayudantes también que necesitan para esos perfiles. Y no olvidemos el desmantelamiento y reciclaje de aviones, porque Correcto. estamos Es lo que iba a hablando decir. También para A los mí técnicos esa de parte mantenimiento. me parece súper interesante Sí. porque ver Una segunda desmantelar vida. una nave, un avión, o un coche, lo que sea, me parece las piececitas, la parte de la tecnología, yo qué sé, las ruedas, la parte grande, ¿no? El fuselaje debe ser súper interesante. Pero claro, si desmantelas y haces reciclaje, necesitas pintura de También, aeronaves. claro, Exacto. Es claro. decir, vas a necesitar y, lógicamente, gente que haga ensayos y pruebas. Es decir, vale, yo he hecho aquí tuneado Sí, sí. este avión o he tuneado esto otro, pero hay que probarlo. Es decir, ¡Qué miedo! Claro, porque además la mayoría de aerolíneas funcionan con leasing, ¿no? Hay muy pocas propietarias realmente Sí. de su flota. Claro. La mayoría... bueno, sí, pues, sí, todo el 90% podemos O sea decir. que adrenalina hay en el sitio, ¿eh? Desde luego, que ese espacio llegas ahí y ves a la gente un poco como que emocionada, pero haciendo esas pruebas. Bueno, luego viene también la parte de los técnicos y de los operarios. Sí, ¿no? sí, claro, efectivamente, lo que hablamos, los mecánicos, los operarios, especialistas en materiales, no olvidemos la ingeniería y la innovación, que hemos hablado, el I+D+I es importantísimo, y, ojo, que estábamos hablando que es aeroespacial, con lo cual necesitan ingenieros aeroespaciales. Es decir, señores, que no hace falta irse a la NASA también, que podemos hacer los vinitos en España perfectamente, ¿no? Que Teruel también existe. Y Tal y como también, decía. claro, y eso te lleva al desarrollo de nuevas aeronaves. Con proyectos espaciales, o sea, es que lo que tenemos y lo que se desconoce es importantísimo. Luego ya terminamos con el soporte, la logística, los recursos humanos y la formación histórica. O sea que, Alicia... Pues nada, viendo aquí alguna cifra por decir, esto significa, o sea, todo lo que se genera de empleo en este aeropuerto es el 8% de la población de la ciudad de Teruel. Concretamente un 7,63%, ya que la ciudad de Teruel cuenta con 36.655 habitantes. Bueno, eso significa que de casi 3.000 empleados trabajan en el aeropuerto. Y bueno, claro, no podemos obviar la parte, el impacto económico que genera, que son 60 millones de euros de impacto económico, ¿no? Es increíble. Casi nada, sí. Bueno, pero siguiendo con cifras, eso hace que el PIB, si tenemos en cuenta el PIB de la provincia de Teruel, esta ronda entre 4.000 y 5.000 millones de euros, lo que es la provincia. Pero es que el aeropuerto también estamos hablando que sería un 1%, un 1,5% del PIB provincial. O sea, claro. No olvidemos que, y recalco, 36.655 habitantes, que no estamos hablando de un Barcelona, un Madrid, un Teruel, un Nueva York, estamos hablando de que son cifras, hablar de un 1% de esto son cifras realmente muy, muy importantes. O sea, desde luego que este es el principal motor económico de esa provincia, ¿o me equivoco? No, por supuesto, es la locomotora, es la locomotora que tira hasta el punto de que tú hablabas al principio que había 11 empresas ya fijas, pero es que está atrayendo a más de 15 empresas aeronáuticas y tecnológicas. Pues mira, hoy me ha gustado mucho descubrir que existen espacios que sean tan productivos, que generan tanto empleo, y en una ciudad como Teruel existe, como dice Nuria. Sí. Efectivamente. Ha llegado el momento de saludar a nuestra querida Rosario. Como hemos dicho al principio, vamos a tener y abrir una ventana nueva dentro del programa, esos 5 minutos de Rosario Avilés, y desde aquí todo el equipo vamos a invitarla para que nos cuente exactamente pues lo que hemos comentado, ¿no? O sea que vamos con ello. Y querida Rosario,
¿Qué tal? Bienvenida a Stop, próximo aeropuerto. Ya sabes, para todos nosotros es un honor tenerte con nosotros y nuestros oyentes, poder compartir contigo y con A21, tu revista, la número 1 en temas aeronáuticos en México, a partir de hoy tu espacio, un espacio en el que nos vas a comentar la actualidad aeronáutica desde México, desde los comentarios que nosotros hacemos. Por eso yo te quiero preguntar, empezar el programa preguntándote que, como habrás estado escuchando, hoy estamos hablando de un aeropuerto que es especial por su función, pues no en vano es el centro mayor de mantenimiento, estacionamiento de larga duración y reciclaje de aviones de Europa, y es el hub de innovación espacial, incluyendo la futura base para naves espaciales. Por eso yo me gustaría preguntarte si conoces o hay algún aeropuerto similar en México. Hola Luis, hola Alicia, qué gusto saludarlos. Pues acá desde México. Pues bien interesante el caso del aeropuerto de Teruel, pero es un caso muy especial porque pues es un aeropuerto que no está orientado a pasajeros, sino que tiene un modelo muy especial que tiene que ver pues con mantenimiento por un lado, el mantenimiento de las aeronaves, almacenamiento, reciclaje y también pruebas aeroespaciales. O sea, tenemos una combinación pues muy interesante y un lugar donde pues hay un clima seco y muchísimo espacio. Ahora bien, aquí en México pues no tenemos algo equivalente, tenemos algunos aeropuertos que cumplen con algunas de estas características. Pues el que a mí se me ocurre más cercano es el aeropuerto de Querétaro, porque ahí tenemos un complejo de mantenimiento de MRO, que es uno de los más grandes en América Latina. Hay un clúster aeroespacial donde están pues las grandes empresas, está Safran, está Bombardier, está GE y una serie de empresas enormes que además está conectado con el clúster del Bajío, que son pues todas las empresas que surten pues refacciones y que se están haciendo además una cadena interesante de proveeduría. Y hay muchísima actividad industrial alrededor. ¿Qué le falta? Bueno, pues no hay aeronaves ahí estacionadas, almacenadas, no tiene un programa de reciclaje y pues sigue siendo un aeropuerto normal, comercial. O sea, hay gente que llega ahí, no hay muchos vuelos, pero sí hay vuelos, es un aeropuerto operativo, ¿no? Por otro lado, bueno, pues podría convertirse en algo así. Otro aeropuerto que se me ocurre, pues es el famoso AIFA, el militar, el Felipe Ángeles, porque tiene, bueno, pues un área que podría convertirse en una base de mantenimiento o en varias bases de mantenimiento. Tiene mucho espacio disponible, tiene 210,000 metros cuadrados, que es muchísimo, son 21 hectáreas, y pues podría tener en el futuro muchos usos de esta naturaleza. ¿Qué le faltaría? Bueno, pues no está concebido de esta manera. De hecho, no tenemos mucha idea de qué va a pasar con el AIFA. Pues aquí en la Ciudad de México tenemos quizás el MRO, el Centro de Mantenimiento con más tradición en México, que es el que perteneció a Mexicana de Aviación y que ahorita enfrenta algunos problemas, pero es de altísima calidad, tiene certificaciones de muchísimas autoridades aeronáuticas, entre otras, y eso es muy importante, de la FAA de Estados Unidos y también de la autoridad europea. No es cosa menor, no cualquier MRO tiene todas estas certificaciones. Pero pues por otro lado es un aeropuerto muy saturado y pues no hay manera, ¿no?, de hacer, por ejemplo, tener almacenadas aeronaves sería casi imposible, y tener operaciones de reciclaje pues todavía pues más. Entonces, bueno, pues es complicado, pero eso es lo que a mí se me ocurre pues más cercano a lo que estamos comentando.
¿Qué podríamos pensar? Bueno, tal vez en el futuro podríamos tener un modelo de este tipo, pero a mí se me ocurre que esto tendría que ser tal vez en el norte de la República, porque justamente pues clima seco, tipo el desierto del Mohawk en Arizona, pues está en Sonora, en ese tipo de estados que están al norte de la República, y que pues sirve para el almacenamiento de aeronaves, porque claro, con este clima tan seco, pues de alguna manera protege las partes de aeronaves que están pues muy expuestas a la corrosión, ¿no? Hay poca gente, son lugares pues un poquito inhóspitos, vacíos, y tienen un espacio enorme. Ahora bien, pues aquí pues tendrían que ponerle muchísima inversión. Yo creo que pues necesitarían repensarlo, ¿no? Si se quisiera hacer algo semejante. Y bueno, aparte de eso está Chihuahua, ¿no? En la zona de Ciudad Juárez, que también está muy cerquita de Estados Unidos. Hay que tomar en cuenta que para México, pues la cercanía con Estados Unidos es muy relevante. Y otro más, pues sería la zona de Mexicali, ya en Baja California Norte. Pues esto es lo que se me ocurre y me da muchísimo gusto saludarlos, y aquí estamos iniciando esta nueva etapa. Muchas gracias. Gracias a ti, Rosario, por tu intervención y tu magnífica descripción desde nuestro querido México. Me encanta, ¿no? Solo de pensar en estar Mexicali, Sonora, allá arriba, donde el norte, bueno, yo me apunto a apretar un tornillo de un avión de estos. Bueno, ¿en serio? muy bien. Yo cojo el pincel y pinto un poco también. Claro, así me echo unos tacos de machaca o algo así, Hay que ¿no? grabar un episodio desde allí, Luis. Bueno, sí. Y como, perdona, Rosario, y bueno, ya sabes, a partir de hoy pasas a ser de la familia de este próximo aeropuerto, y nos escuchamos la semana próxima. Gracias. Los amantes. La ciudad de los amantes y el programa de los queridos oyentes. Tenemos. Es cierto, esta ciudad evoca siempre amor, ¿no? Sí. Amar. Amantes. Sí, es nuestra Verona italiana, ¿no? Claro, sí, exactamente. O sea, no tenemos a Romeo y Julieta, pero tenemos a los amantes de Teruel, que no pasa nada. O sea, al final son amantes. Efectivamente. Al final de todo hay amor de por medio, que es lo suyo. Amantes declarados, porque si contamos todos los que son... No nos metamos en eso, Luis, que por favor es muy temprano. Terreno fanganoso, ¿no? Exacto. Otro podcast Bueno, con esto. Vamos a un terreno maravilloso, excepcional y excelente, como es Nuria Placeres, que es ya bandera nuestra. Nuria, ¿qué tal? ¿Cómo Muy lo bien, llevas? ¿Bien? muy bien, sí. ¿Estás bien con Además, el programa? ¿Te está gustando? Me está encantando, y además con las nuevas secciones que tenemos, que vamos creciendo, tal y como has dicho, y me parece fantástico. Muy bien, pues ya sabes que aparte de oyente no estás de Miranda, o sea que No. ahora nos vas a contar. He venido a hablar de mi libro. Exactamente, tu faceta tan extraordinaria que haces, que estás luchando. ¿Cuánto tiempo llevas ya con todo este estingladillo tuyo de tus clases magistrales? Pues no en tu faceta activa, cuando no en mi digamos faceta en tu activa, faceta pedagógica, por decir de alguna forma. pues es verdad que siempre es curioso, pero llevo desde que te iba a decir tengo conocimiento casi. Yo empecé dando clases cuando estaba en la universidad a mis vecinos. Con la famosa cartilla santillana, que a lo mejor tú la recuerdas, les ayudaba a hacer la tarea. O sea, que esto me viene de lejos. Y ya, fíjate que los derroteros de la vida, el entrar a trabajar en el aeropuerto, siempre he estado relacionada con el tema de formación, aparte de mis funciones dentro de operaciones, las diferentes funciones que he tenido dentro del sector, siempre he estado impartiendo formación. Y hay momentos en los que dentro del aeropuerto he podido, digamos, unir las dos pasiones, mis dos facetas, que es la formación y el tema aeroportuario. O sea que pues, llevo muchos años. Bienvenida, Chiche. Vamos a hablar de Código Stop Próximo Aeropuerto. Ajá. Que
en una charla entre los dos dijimos, oye, ¿por qué no ponemos esta faceta y hablamos de este apartado importante? Porque a los dos siempre nos ha movido y motivado la parte no conocida, la cara oculta de la luna de los aeropuertos, que la gente no conoce, todo lo que se mueve ahí. Y tú gustosamente dijiste, pues me apunto y aquí estás. Entonces, cuéntanos un poquito, cuéntanos hoy, por ejemplo, yo creo que lo mejor es hablar de un ejemplo siempre, y a partir de aquí que sepan nuestros oyentes que ya en Instagram, ¿no? Pueden entrar para cualquier pregunta que quieran hacer. Exacto, que hemos inaugurado también un perfil en Instagram que se llama Código Stop, Código Aeropuerto, Próximo Aeropuerto, y a través de ese perfil pues pueden hacernos llegar las diferentes preguntas, dudas que tengan, no solamente dentro de lo que es las diferentes profesiones o perfiles que pueda haber para poder trabajar en aeropuerto, curiosidades y como hemos hablado, pues que pregunten pues si quieren viajar con mascota o si quieren que sus niños vayan de viaje solos o las maletas que pueden transportar, equipaje de mano, todas las dudas que puedan tener. Plantear. Recuerden en Instagram, Código Stop Próximo Aeropuerto. Ahí amablemente nosotros intentaremos y seguro que les vamos a dar solución a todo aquello que nos pregunten. Y hoy yo te hago entonces una pregunta. Imagínate que acabo de entrar en Instagram y quiero decir, vamos a ver, mi vuelo siempre se retrasa, o soy un gafe y cojo vuelos que cada vez se retrasan. Reservas mal, Luis, reservas mal, te lo he dicho, que por ahí no, esa página no, ese asiento tampoco, ese horario no, pero tú insistes. Es que somos cazurro, como estamos en Teruel, pues, se me impregna un poquito. Exacto. Entonces, ¿por qué son esos retrasos? ¿Por qué pasan las cosas? ¿No? Y esto es curioso porque los pasajeros suelen decir, esto con Iberia no me pasa, o con Europa no me pasa. Es verdad, esa es la primera expresión, ¿no? Sí. Y tú dices, pues qué suerte ha tenido con esa compañía, pero evidentemente muchas veces estos retrasos, que además el nombre nos viene fenomenal, que son los códigos de retraso aeroportuarios, los delay codes, y ATA en el año 73 decidió unificar esos códigos, que son 99 códigos existentes, para, digamos, asignar, entre comillas, a un culpable. Y digo entre comillas porque es verdad que una de las cosas que tiene el saber qué es lo que ha motivado ese retraso, para saber cuál es el cuello de botella de ese retraso, no solamente echar la culpa, sino la eficiencia operativa para mejorar. Y de hecho, todos los lunes hay reuniones de las diferentes empresas dentro del aeropuerto para saber cuál ha sido el motivo y para poner una solución. Al final lo que quieres es saber el por qué, porque un retraso no tiene una sola causa. Y os pongo un ejemplo que yo creo que lo hemos hablado, el efecto dominó. Yo recuerdo cuando estaba en operaciones, una de mis obsesiones cuando entraba a las 6 de la mañana o a las 7 de la mañana es mirar todos los vuelos transoceánicos que podían provocar ese efecto dominó. ¿Vale? Yo miraba, veía los vuelos asignados y miraba a qué hora llegaban los diferentes vuelos. Claro, porque la gente siempre piensa en el último momento, no sabe desde el inicio, ¿no? Cuando y no empieza... ve dónde puede empezar. Entonces, yo miraba los diferentes vuelos, ya, yo qué sé, pues os pongo un ejemplo, Caracas, Nueva York, en Miami, con 300 pasajeros a bordo, 300 a 400 pasajeros a bordo, con pasajeros tránsitos de los diferentes destinos, no solamente por compañías, el origen, porque a lo mejor en un vuelo nuestro pues venían pasajeros que hacían tránsito para otras aerolíneas. Entonces, imagínate el efecto que puede tener 50 pasajeros a Londres, 50 pasajeros a Roma y a diferentes destinos. El efecto dominó se provoca no solamente por la llegada tardía de un tránsito aeroportuario, el mal tiempo, evidentemente, no el mal tiempo solamente en origen, durante la ruta y en destino, que muchas veces nos pasaba cuando tú de repente le decías a un pasajero o dabas unas voces que el vuelo se retrasaba 30 minutos o una hora por mal tiempo y decían, pues sí, en Madrid hace un tiempo estupendísimo. Claro, pero es que hay que ver el tiempo en ruta, el tiempo en destino. En Bélgica, por ejemplo, ¿no? Nos vamos a Bruselas, aeropuerto de Bruselas, está cerrado por niebla, y en
Madrid hace 35 grados. Pues evidentemente el avión no va a poder despegar hasta que mejore la visibilidad o las causas meteorológicas. Los vuelos compartidos también muchas Exacto. veces, ¿no? Y otra de las causas, o si no, corrígeme, es el típico que ha dejado el equipaje, lo ha facturado y ha desaparecido. Sí, y eso, que cuidado, que hay mucha gente que a mí curiosamente me dice, pues un día me esperaron. Bueno, habría que ver ese día que te esperaron, si interesó esperarte, pero puedo asegurar... O había otra causa. Que pero realmente el avión no despega si el pasajero no está. Mira, ahora por los diferentes sistemas que hay a la hora de chequear las maletas, el número de veces que una maleta pasa en un escáner, hay un programa magnífico que es el BRS y el SATE, que funciona en diferentes aeropuertos, ¿vale? Se puede saber si esa maleta es segura o no es segura transportarla. No todas las compañías lo tienen, porque también para esto hay que pagar, ¿vale? Entonces, en función del contrato que se tenga, pero si es una de las compañías que tiene este sistema y este programa, la maleta ha pasado los diferentes escáneres, no una sola vez, sino varias, y es una maleta segura, se toma la decisión, evidentemente es el comandante que tiene la última decisión, se le va a contar falta a este pasajero con tantas maletas y no ha aparecido por puerta. Y el comandante va a decir, buscamos maleta o cerramos puertas y nos vamos, porque hay que medir las consecuencias. A lo mejor es un avión que está esperando, son 300 pasajeros que tienen tránsitos en destino. Así es. Entonces, esas tablas económicas de lo que puede suponer un retraso, pues hay que verlo y hay que gestionarlo. Hay que ver el slot y el CETOT que hay para poder salir, que hay muchos factores a tener en cuenta. Entonces, se puede esperar porque a lo mejor hay otras cosas que motivan el esperar a ese pasajero, pero como tengas una maleta facturada, cuidado porque se cierran puertas y si no tienes maleta todavía más, se cierran puertas y nos vamos. Claro. Por eso muchas veces cuando estás llegando en un vuelo, muchas veces por megafonía te avisan diciendo, por favor, aquellos pasajeros que tengan vuelo en tránsito en la compañía tal, pasen los primeros directamente o personalícense porque les vamos a llevar directamente. Es decir, pues están diciendo que os estamos esperando la otra compañía, ¿no? Claro. Perdona, Alicia, no solamente eso, sino las consecuencias que hay, bueno, y todo el trabajo que hay detrás, porque en cuanto un avión sale tarde de origen, desde cualquier zona de Latam, por poneros un ejemplo, ya hay un equipo trabajando para paliar ese retraso, para ver dónde se pueden los pasajeros derivar a las otras compañías que tengan los mismos destinos y se trabaja en base a eso. O sea, que el pasajero cuando llega y ve que su vuelo posterior en tránsito se ha retrasado, ya hay un equipo de trabajo que tiene absolutamente toda la información. Luego también me puedo imaginar que si en el aeropuerto saben que, o sea, han tenido algún percance o alguna cosa de un avión, cuando tú pides permiso para aterrizar no te lo dan porque puede estar pasando cualquier cosa que también se retrasa y empiezas a dar vueltas. A mí me ha pasado llegando justamente a la Ciudad de México, que la llegada a la Ciudad de México es espectacular porque es tan grande que sobrevuela. Cuando anuncian, señor, abróchense el cinturón, vamos a aterrizar en la Ciudad de México y tal, y pasas media hora viendo la Ciudad de México sobrevolando la ciudad, pero muchas veces cuando íbamos a aterrizar veíamos que se desviaba otra vez porque al final algo había pasado, que eso también es un retraso, ¿no? Puede pasar también, pues, por diferentes causas. Pues cuento el ejemplo de cuando pasó lo de Spanair, cuando el accidente de Spanair, había aviones llegando. Entonces se cerró la pista por temas de seguridad y esos aviones lo que tuvieron que hacer es ir a los aeropuertos alternativos que tenían en el plan de vuelo, que para eso existen, pues tuvieron que irse a Salamanca, a Valencia y a diferentes aeropuertos para aterrizar y esperar. Después el traslado de los pasajeros se hacía por carretera, se tuvo que hacer porque la compañía está obligada a llevarles por contrato al destino que aparece en su billete y puede ser muchas causas. El mal tiempo. El aeropuerto Tenerife Norte, por ejemplo, el tema de la niebla, sí, claro. Es muy característico y ya sabemos que en muchas ocasiones se desvía a Tenerife Sur. Pero una pregunta, ¿por qué si la tripulación, o sea, el comandante y toda la tripulación que va en el vuelo sabe la causa del retraso,
¿por qué no lo cuentan a los pasajeros? Porque claro, el pasajero se piensa siempre lo peor. Aquí algo ha pasado. Hay uno malo que nos va a hacer daño a todos, por no decir otra cosa. Esa es una de las cosas que a mí siempre me ha faltado en estos casos de retrasos de aviones. A ver, señores, a veces lo dicen, hemos tenido un pasajero que no se ha presentado, tal y cual, pero no es lo más común. Ahora sí que es verdad que se ha cambiado mucho esta percepción y por lo menos las tripulaciones, en muchas ocasiones yo en los últimos vuelos que he venido, o ha salido el vuelo con retraso y el comandante ha informado de cuál es el motivo. Y es fundamental la información que le tengas que dar al pasajero. O sea, yo creo que es importante el que esté informado o el que tú le digas con cuánto tiempo cuenta. Por ejemplo, oye, dentro de media hora daremos nueva información si no se tiene muy claro. Hombre, se agradece, ¿no? Se agradece muchísimo. Sí. Hay una de las causas que yo no entiendo mucho, que tú me has comentado, que son las limitaciones operativas de la tripulación. Sí. ¿Qué significa esto? ¿Qué son esas limitaciones? Bueno, pues cuento un ejemplo de un caso. Bueno, cuando tú vas, por ejemplo, a Santiago de Compostela o La Coruña o a cualquiera de los aeropuertos del norte, ¿vale? Imagínate que vas a aterrizar en... Yo he hecho mucho el de Fuenterrabía, en Hondarribia. Vale, bueno, pues por ejemplo, cuando vas siempre pongo, a San Sebastián, y de repente el vuelo no puede entrar en San Sebastián y tiene que aterrizar en Bilbao. Pues hay determinados aeropuertos que con mal tiempo, ¿vale? Con escasa visibilidad y demás, los pilotos tienen que tener un curso específico para esas limitaciones que puede haber por temas meteorológicos. Entonces, en muchas ocasiones, las compañías están ahí están siempre muy, muy, muy pendientes de estas limitaciones para que la tripulación, evidentemente, tenga esa formación para poder aterrizar en esas condiciones adversas. No solamente el piloto, también el avión. Esto no quiere decir que la operación no sea segura, todo lo contrario. Evidentemente, todas las tripulaciones van a hacer siempre lo más seguro que sea tanto para el pasaje como para ellos. Sí, porque no solamente la climatología, sino las características de las pistas del aeropuerto. A veces son pistas muy cortas. El aeropuerto de Sondica tiene una pista muy corta, encima la zona donde está ubicada. En San Sebastián pasa lo mismo y ya no hablemos del de Funchal, que el de Funchal es terrible. Es espectacular. Es terrible. Entras y sales de un precipicio y sí. dices, bueno, me vas frenando. Yo creo que los pasajeros, en cuanto toman tierra, toca tierra, no toca tierra el avión y ya están todos con los pies sí. intentando frenar. Y el aplauso, más que por felicitarlo, es para sacar la adrenalina que han tenido cuando están planeando antes de aterrizar. Eso yo lo firmo totalmente. Sí. Bueno, pues yo creo que es excepcional, ¿no? Como siempre las clases que nos da Nuria, es que ¿no? sabe tanto, o sea, además es tan particular ver a una chica, mujer, que sepa tanto de este tema, que es que siempre nos dejas así con la boca abierta, así. Cuando algo te gusta, y mira que se me hace corto, porque digo, son 99 códigos, solamente vamos a poder hablar de 2. Digo, todavía nos quedan 98, 97. Hay que hacerlo. 97 programas, no te preocupes. Muchas gracias, Nuria. Espero que nuestros oyentes hayan tomado nota. Repito, Instagram, código stop próximo aeropuerto. Venga, que el próximo programa Nuria ya querrá contar alguna que otra experiencia que nos han escrito. Cuando llegue el alba, desde allí veré el Valle Giloca y el Bajo Martín y el Bajo Aragón y el Bajo Aragón, las cuencas mineras, Guadalajara-Balambre, la Sierra de Arcos, la de Albarracín, Bello Matarraña, con el Maestrazgo, donde sus colinas miran hacia el mar. También puedo verte, ciudad del Mudéjar, y al pie de tus torres se escribe una historia de un amor fatal. Yo soy de esta tierra que me vio nacer. Y nosotros somos de este programa. Ella es de esa tierra, nosotros somos de este programa. Bueno,
Llegó el momento de Cosme, don Cosme. Coque. Hemos dicho al principio. Cosme, Aquí Coque, Coque. no. Cosme. Coque no, es Cosme. Cosme del Olmo, Yo que quede lo claro. he rebautizado Un como Coque, fotógrafo, pero es Cosme. Claro, un fotógrafo que a mí, yo lo quiero oír, o sea, ¿de dónde viene aquí? Esto del Bueno. arte es una cosa tan particular que, a ver, vamos a ver qué nos cuenta. Cuéntanos un poquito, venga, Cosme, ponnos en... ¿Cómo nació esto de que cuando eras pequeño jugabas ya con aviones? ¿O en qué momento decidiste el tema? O sea, un experto apasionado de la aviación Vamos que a- plasma en fotografía la vida de las terminales me parece tan fuerte. Exacto, Desde vamos siempre, a hacer un desde siempre. pelín de spoiler de decir que efectivamente es un fotógrafo que se mueve entre las terminales del mundo, ¿no? Efectivamente. Bueno, gracias, Luis. Un honor estar en un día de estreno de tantas secciones, así que espero estar a la altura. Seguro Y que nunca sí, mejor seguro, dicho. Seguro que sí. Aquí todo el que viene... Tiene que estar a la altura, si no, no aterriza. Exacto. Sí, no, desde siempre Si me han gustado los tenemos aviones. pérdidas, mal asunto. Sí, desde siempre me han gustado los aviones, desde chiquitín. Yo vengo de una ciudad también, un aeropuerto del norte, como los que comentaba antes Nuria. Yo soy de Santander y desde pequeñito miraba siempre los destinos en el periódico. Me acuerdo de cada vez que salía un destino nuevo. Antiguamente había solo Madrid y Barcelona y me gustaba mucho descubrir que de pronto salía uno nuevo. Pero bueno, el proyecto evidentemente nace ya en una etapa posterior. Yo, como mucha gente de mi generación, me he tenido que ir fuera a vivir. En mi caso en Bélgica, llevo 10 años ya allí. Y esa sensación de división, ¿no? De cuando uno está fuera, que no es ni de España, porque ya lleva mucho tiempo fuera y la gente cuando estás te pregunta, bueno, ¿y qué haces aquí? ¿O cuándo te vas? Y tampoco eres de allí porque realmente tienes mucha morriña, mucha saudade de tu tierra, ¿no? Y entonces el aeropuerto era como una especie de lugar intermedio entre mis vidas diferentes. Yo tenía que estar mucho tiempo en Bruselas por el trabajo, mucho tiempo en España por mi familia y mucho tiempo en Portugal. Y entonces me pasé mucho tiempo volando mucho. Y con ese tiempo, con esos tiempos muertos, ¿no? Que en los aeropuertos tenemos muchos, porque uno, aunque yo suelo apurar bastante, pero uno siempre tiene tiempo muerto ahí, pues me empecé a dar cuenta que había bastantes almas como la mía, ¿no? Un poco errantes de alguna manera, y el aeropuerto era esa especie de umbral o de membrana que separaba nuestras distintas vidas, tanto las que existen como las posibles, porque en una pantalla de destinos uno puede soñar, es un lienzo infinito, ¿no? Entonces de ahí utiliza la palabra liminal, que es un poco el significado de los lugares que están hechos para ser transitados y no quedarse allí. Por ejemplo, pues los pasillos de hospitales o los parkings. Entonces, esa estética liminal de esos espacios que están concebidos para el flujo perpetuo, más el elemento propio, personal, existencial, de tener varias vidas y de que el aeropuerto fuera, digamos, como el umbral o la membrana donde todo se suspende y donde estás entre varias vidas, pues me llamó mucho la atención. Pero ¿dónde encuentras tú esa musa, esa inspiración para decir este rincón es ideal para sacarle y plasmarlo fotográficamente? En ¿no? mi caso Porque concreto, teóricamente, claro, son espacios contradictorios, porque tienen mucha soledad, pero al mismo tiempo también mucho dinamismo, ¿no? Claro. Esa es la belleza un poco, ¿no? La tensión entre un espacio que en principio es aséptico, es frío y está diseñado para ser funcional y para digamos, convertir a la persona que entra en una especie de número de código de barras, de secuencia, hacerle pasar por una cantidad enorme y muy despersonalizadora de arcos, de controles, en fin, convertirlo casi en un número de asiento. Y al mismo tiempo que en los aeropuertos se producen emociones muy fuertes. Hay personas que se van y se despiden de su familia por años, hay reencuentros, hay despedidas, pues eso, en mi caso me pasaba con mi pareja, que vivíamos a distancia y nos tocaba despedirnos cada vez, y entonces sensaciones y emociones tan humanas y tan potentes en lugares que por contra, paradójicamente, parecen tan fríos, ahí es donde estaba un poquito la tensión que a mí me ha gustado trabajar. Y tu trabajo se basa, no lo he visto, y lo voy a ver, desde luego, ya sé que no tienes Instagram, pero me meteré a tu página web, pero tus imágenes se basan en esa tecnología, esa frialdad, ese acero de los aeropuertos, o en las imágenes esas emocionales de las personas, de la señora de la limpieza, el médico, el policía, el que hace el check-in. Muy buena pregunta. En principio el proyecto está concebido como una especie de
se trata de recrear un poco la experiencia del viajero, que entra siendo una persona individual, entera, con su propia historia, y después de pasar por todo este proceso acaba siendo casi una silueta, una figura cualquiera, ¿no? Entonces, en las exposiciones normalmente montamos al principio la figura humana está en el centro, entonces son realmente historias humanas, personas que esperan, personas que trabajan, personas que se despiden, que conectan, y cada vez más progresivamente va convirtiéndose en siluetas, se van empujando cada vez más, van perdiendo cada vez más tamaño y acaban siendo composiciones abstractas, que son prácticamente casi la geometría del aeropuerto. Así que qué bonito, por favor, sí, qué bonito, qué emocionante. Pues ya lo han oído, queridos oyentes, ya saben, solo falta ahora que Cosme nos diga dónde pueden ver su obra. Sí, claro, bueno, como ha dicho Alicia, yo no tengo Instagram, me resisto todavía. Increíble, sé que comercialmente increíble. Es una decisión fatal, pero haces bien, las haces fotos bien. las tendrá que ver expuestas y esa es la parte bonita. De todas maneras, mi trabajo se puede seguir en mi página web, que es www.cosme, que es mi nombre, .cloud, como nube. Y luego también tengo un canal de YouTube donde de vez en cuando pongo alguna novedad. Ahora mismo colgaré además pronto el vídeo de una exposición que hemos hecho en Madrid ahora en enero, en la Sala Jovellanos, y mi canal de YouTube es Cosme del Olmo, todo seguido, que es mi nombre y mi apellido. Así que muchas gracias. No, gracias a ti. Vamos a entrar en el alma de los pasajeros, qué emoción. Y ya lo saben ustedes, queridos oyentes, no se quejarán de información, aquí cada momento, cada programa vamos añadiendo y añadiendo. Nos vamos a tener que despedir, no sin antes hacer un flash rápido del turismo que pueden encontrar en Teruel, y no olviden que Teruel es la capital del mudéjar y de los dinosaurios. Y muy importante, ¿sabéis esto de mudéjar de dónde viene? Pues nada, de la palabra mudayán, y que quiere decir aquel a quien se le ha permitido quedarse. Y esta arquitectura combina la estructura cristiana con la decoración islámica. Importantísimo así enriquecerse de el mudéjar en Teruel. Y por supuesto, no podemos dejar de ir al Mausoleo de los Amantes, por favor, y ahí ya llevar un pañuelo. Con el mausoleo. O una rosa, o las dos cosas. Con las dos cosas, con el mausoleo y con la historia bonita que nos ha contado Cosme, pues tenemos un final muy simbólico, muy bonito, muy romántico y muy encantador. Muy emocionante, ¿no? Muy humano, sobre todo. Pues querido Alicia, querida Nuria, Gracias, querido Luis. Cosme, querido Eduardo, a todos vosotros muchas gracias por haber querido compartir conmigo un ratito. Luis Fernández Matamoros también tiene el placer de saludarles. Y nada, nos vamos ya, como siempre, ya saben, si nos están llamando a la puerta en bar, que nos tenemos que ir, y nos vamos encantadísimos de haber podido compartir este rato con ustedes y saber que cada vez nos escuchan más, y les esperamos la próxima semana a todos ustedes con nosotros, que para nosotros es un placer saber que nos siguen ustedes. Bienvenidos a Stop Próximo Aeropuerto. Buenos días, damas y caballeros. Soy su capitán y en nombre de toda la tripulación les doy la bienvenida a bordo. Relájense y disfruten del programa. Programa en el que todos los domingos a las 11 de la mañana conocerás que en la actualidad los aeropuertos se han convertido en ciudades aeroportuarias, en el que trabajan miles de personas. Podrás conocer su historia, sus cifras, sus servicios, entre muchas otras cosas, y todo lo que podemos visitar y disfrutar en la ciudad donde se encuentra el aeropuerto. ¡Despegamos!